pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que Dios te bendiga. Una vez más aquí en este espacio radial de La Predicadora. Nos encontramos con este programa llamado Punto de Unión. Quien te habla el Pastor Claudio, soy de la Iglesia Camino Nuevo, estamos en Ciudad Evita. Y en esta hora que tenemos todos los viernes, 18 a 19 horas, consumimos Biblia. Consumimos Biblia porque necesitamos de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos dejó, su palabra, para que nosotros la pongamos por obra, aprendamos, nos corrijamos. Y en ese sentido, antes de leer lo que Dios puso en mi corazón, que es Mateo 23, antes de leer esto, voy a leer en 2 de Timoteo, algo que ya conocemos todos, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, eso estamos todos de acuerdo. Dice, y útil para enseñar, o sea que la palabra nos enseña, para corregir, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir de justicia. Y tiene un fin esto, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, quien nos va a poner en el estado óptimo que tenemos que tener delante de Dios para la obra que Él nos encomienda, tenemos que consumir de su palabra. No nos podemos llevar de mitos, de costumbres, quizás de generación en generación, en distintos lugares, enseñan de una forma, enseñan de otra. Nosotros tenemos que ser bíblicos. Si la Biblia lo dice, nosotros tenemos que obedecer a rajatabla. No podemos sacarle ni un tilde, ni agregarle una jota, ni nada. Tal cual está acá, así es como debemos ponerla por obra, porque si el Señor la dejó escrita de esa manera, convengamos de que estamos leyendo una traducción. El idioma original del Nuevo Testamento es el griego koiné, y bueno, las traducciones, lo más exacto, lo más preciso, lo más cerquita al original, al griego koiné, es la Reina Valera 1960, la que leemos acá, la que yo leo, la que cuando el Señor pone una palabra en mi corazón, compartimos con esto, con la Reina Valera 1960, y acá dice que la Escritura es útil para enseñar y para corregir. En ese sentido, también en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Fíjate vos qué interesante y qué útil que es la palabra. Como decíamos en 2 de Timoteo, útil para enseñar, para corregir, y acá vemos de que esta palabra que Él nos deja, que es su profecía más poderosa, su palabra profética más exacta, es para que sepamos cómo debemos conducirnos.
En ese sentido, ahora sí, vamos a leer Mateo capítulo 23. Si bien aquí el Señor Jesucristo le está hablando a el pueblo judío, también es aplicable a nosotros esta palabra y para tener muy en cuenta. Amén. Entonces leo del capítulo 23, verso 1 en adelante, hasta que el Señor dé para leer y hasta donde lleguemos con el tiempo, porque tiene muchos versículos, son 36, seguramente no vamos a llegar a todos, pero quizás continuemos en otra transmisión, pero vamos a llegar hasta donde Dios permita que lleguemos. Leemos del versículo 1 y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Rabí quiere decir maestro. Fíjate vos, ¿no? El carácter y el perfil de estos individuos que marca el Señor Jesucristo, escribas y fariseos. Estos son los que les gusta hacerse ver. El espíritu fariseísta todavía sigue rondando en muchos lugares. Y son los que, como dice acá, atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos no la quieren llevar ni con un dedo. Dice el Señor de que, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea que en la cátedra de Moisés, como dice el versículo anterior, le está hablando a los judíos, ¿no? Porque ellos están sujetos a la ley. Y la cátedra de Moisés sería para nosotros lo que es la palabra de Dios. Hay muchos que dicen y predican y lo hacen muy bonito, pero después no quieren hacer nada de lo que predican. Son hipócritas, vamos a decir la verdad. Hay mucha hipocresía rondando. Ponen cargas pesadas en el hombro de las personas, en el lomo de las personas, pero no quieren hacer eso. Ellos piden que los demás hagan, ellos no. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Son esos que les gusta ser figuretis, les gusta figurar, ay sí yo ayuné, ah sí yo hice esto, ah sí yo hice aquello. También dice en el versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Esto es porque, hermano, les gusta hacerse ver. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filatería. La filatería es la ropa, esas túnicas que usaban los fariseos, ¿no? Se hacen ver en sus investiduras. Ahora en la actualidad, ¿no? Le gusta mucho el cartel, el nombre, el rango. No existen rangos, ¿no? Vamos a ver ese tema también. Yo hablo en lo personal. Yo tengo el don pastoral que me lo regaló el Señor. Vamos a leer justamente en Efesios. El Señor da los dones para que la iglesia de Cristo crezca, no para que ellos crezcan. Hay algunos que se extienden sus fileterías, extienden así su famosa investidura, el título, yo soy fulano, soy profeta, soy apóstol, ¿verdad? Para hacerse ver con la gente y tener cierto señorío. Vamos a ver ese tema también porque de eso habla aquí en este capítulo de Mateo, ¿no? Que eso va contra lo que Dios quiere, contra lo que Jesús quiere. La Escritura acá nos está diciendo que sí, nosotros debemos obedecer lo que dice la Biblia. Si estos personajes están predicando la Biblia y quizás nos enteramos que ellos no cumplen con lo que predican,
que dicen pero no hacen, nosotros sí. Lo que no tenemos que hacer, lo que hacen ellos, no cumplir nada. Nosotros lo que se nos predica, debemos aprender, si tenemos que corregir, debemos corregir, pero no hacer como las obras de ellos, ¿verdad? Porque dicen y no lo hacen. Aquí dice en el versículo 3 al final. Y extienden sus fileterías, les gusta hacerse ver por los hombres. Eso Dios ya conoce los corazones. El Señor nos pone su palabra para que nosotros aprendamos de su palabra. Nosotros vamos a entender hoy un montón de cosas, porque para eso el Señor puso esta plataforma y me da la oportunidad, gloria a Dios, de poder hablar, porque no estoy hablando otra cosa más que no sea de su palabra. Yo no estoy hablando de experiencias personales. Sí puedo decir de que a mí si alguien me dice hermano, y está todo bien porque soy hermano. No tengo por qué hacer ver la unción, el don que Dios me dio, el don pastoral, y que me pongan primero el título pastor fulano. No, yo me llamo Claudio, y bueno, me toca pastorear una iglesia por voluntad de Dios. Me toca ser pastor para exponer su palabra. La palabra predicar es exponer. Yo estoy exponiendo la palabra de Dios para que muchas vendas de muchos en el nombre de Jesús puedan caer, y caen a través de la palabra. Cuando nosotros soltamos la palabra sobre las personas, la palabra es la que obra, porque tiene el poder de Dios, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, hermano, es como espada de dos filos. Entonces, en esta tarde, muchas mentiras se van a caer para que el pueblo pueda ser libre. Gloria a Dios. Dice, aman el 6, los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro, fulano, fulano, profeta, profeta, apóstol, apóstol, y les gusta que les pongan el título y hacerse ver adelante de los hombres. Y dice el 8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí. Le está hablando a los apóstoles, a los que Jesucristo estaba capacitando. Como ahora nosotros, la palabra de Dios nos está enseñando, nos está capacitando la misma palabra de Dios. Dice el rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Si vos la estás leyendo la Biblia, subrayalo a eso. Entre nosotros, Iglesia Preciosa de Cristo, somos hermanos. Hermanos, porque tenemos un solo Padre, fíjate lo que dice acá. Y dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Acá en la tierra a nadie debemos llamar Padre, a nadie. Porque uno es vuestro Padre, con mayúscula, Padre, Creador, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Cristo que quiere decir ungido, Cristo que quiere decir elegido, ¿verdad? Él fue el elegido y nosotros tenemos que seguir y obedecer a lo que Él dice. Nosotros que somos la iglesia gentil, la iglesia de Cristo, no somos el pueblo judío que tiene que recibir el Mesías. Nosotros, por haberlo recibido, el Señor nos dio la potestad de ser hecho su Hijo, dice en capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 12, dice eso, más todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, el mismo Jesucristo les está hablando a los que estaban ahí, a la gente. Fíjate vos que en el primer versículo, como dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. O sea que no era un apartado personal que tenía con los discípulos, no. A la gente y a sus discípulos les dice, y todos vosotros sois hermanos, y a nadie debemos llamar maestro. Uno es nuestro maestro y ese es el Cristo. El Señor es nuestro. Y hay una diferencia entre Jesús y Cristo. Jesús es el hombre que vino acá, el mismo Dios que estuvo en el vientre de María, fue concebido por el Espíritu Santo. Y digamos que Cristo es la tarea que Él tenía que hacer, era el ungido. Él cuando nazca iba a tener algo especial y una tarea especial
Él era el Cordero Santo. Por eso cuando estaba en el pesebre, y recordaban en esos pasajes que se le apareció un ángel a unos pastores que estaban pastoreando y le dijeron que en tal lugar estaba el Cristo, y ellos fueron y vieron. ¿Y dónde lo vieron al Cordero de Dios? En un pesebre. Estaba en un establo. Por eso entendieron rápidamente que Él era el Cordero que Dios enviaba. ¿Verdad? Él era el Cordero. Gloria a Dios, hermano. Entonces, Él mismo a nosotros nos dice que el único que nos tiene que enseñar es Él. A veces, quizá no es con mala intención, algunos se hacen llamar padres espirituales. Eso, digamos que la palabra acá dice de que no llamemos a nadie padre. Yo a mi hija le enseño, tengo una nenita de 5 años, que está en el jardín, ya está por terminar. Le enseño que tenemos un padre. El padre de ella es mi padre, Dios. ¿Y vos quién sos? Yo soy papi. Soy tu papi. Soy tu papá. Pero tu padre es Dios. Tu mismo padre es mi padre también. Y tenemos un padre. Y ella lo planteó en el jardín a esto y generó un revuelo. Es así que tuvo que ir mi esposa, porque fue citada por la maestra, la seño, porque dice que la nena en todo momento, claro, vive en una casa de pastores y ahí tratamos de hacer las cosas que agradan a Dios. Nos esforzamos todos los días y ella oye, escucha, aprende, y en el jardín planteó, no, porque esto a Dios no le gusta, no, porque esto a Dios no le agrada, cuando por ahí hay alguien que grita o hay alguien que se porta mal de los compañeritos, y claro, la seño vio eso e inmediatamente citó qué es lo que estaba pasando y bueno, terminó de explicar, si bien mi esposa había explicado al comienzo, tuvo que terminar de explicar, nosotros somos pastores y enseñamos así a nuestra hija, porque dice, parece como que le tiene terror a Dios. No, nosotros no le tenemos terror, le tenemos temor, que es distinto, ¿no? Y ese temor es una mezcla de amor y temor. Tenemos cuidado con las cosas de Dios y eso es lo que inculcamos con la niña, con la chiquita, para que crezca en el temor de Dios. No que crezca, ¿verdad? Porque no va a un jardín evangélico, va a un jardín secular y bueno... Hay niños de distintas vertientes. Nosotros la nuestra la estamos criando de esta manera. Gloria a Dios, que resultó chocante la manera, ¿no? Pero bueno, entonces ya de chiquita ella sabe que tiene un padre. Tenemos un solo padre, que es el padre de todos los que lo tenemos a Cristo como nuestro Señor. Los que recibimos a Cristo, un solo padre tenemos. Él permite que nosotros compartamos el Padre, el Creador, gloria a Dios, que está en los cielos, dice acá. Y el que es mayor de vosotros, en el versículo 11, dice, sea vuestro siervo. Fíjate vos, ¿no? Todo lo contrario al mundo. El que es mayor se señorea, eso es lo que no quiere el Señor, que no nos enseñoremos de nadie, hermano. El Señor nos dio esta tarea pastoral, para que ayudemos en la obra a que la gente no se vaya de Cristo, ayudamos a que todos vayamos juntitos, porque también somos pastoreados por el Señor. Él es el pastor, y si Él es nuestro pastor, a nosotros nada nos faltará. Nosotros trabajamos para Él, porque fuimos elegidos entre los hombres a favor de los hombres, lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 5. Buscalo por ahí, que ahí aclara bien. Y esta honra no es por voluntad, sino es cuando Dios lo dispone. Entonces fuimos elegidos, como muchos de millares y millares sobre la tierra, para que todos los que van recibiendo a Cristo como su Señor, tienen la potestad de ser hechos hijos, y ahí ayudamos en la obra del Señor, que esa es la obra del Señor. La obra del Señor... A veces nos fanatizamos y pensamos que es el espacio físico y le metemos pila al espacio físico, pero la obra del Señor es la iglesia de Cristo, esa es la obra del Señor. Fíjate que leímos en Timoteo capítulo 1, verso 3, 14 y 15, que dice, esto te dejo escrito para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Verdad? No en el templo, en el templito, que puede ser de 1000 personas, 50, 10, 15, 5, lo que sea. Ese no es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia de Cristo, para que nosotros sepamos cómo nos vamos a conducir en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Para no hablar cosas distintas
a las que el Señor manda de lo que está en la palabra. Que a nadie llamemos maestro, porque uno solo es nuestro maestro, tanto para los judíos que estaban aquí presentes cuando el Señor habló, y para nosotros también. Si bien yo siempre leo las cartas de Pablo, porque entiendo que es el apóstol que el Señor determinó para nosotros, ¿verdad? El que preparó desde antes de la fundación del mundo, Él ya lo había preparado para que Pablo sea, gloria a Dios, pero esta palabra de Cristo también es aplicable para nosotros, obviamente, como toda la Escritura. Y acá claramente el Señor dice de que tenemos que tener humildad, hermano. Tenemos que tener humildad. No tenemos esos hijos espirituales, no son hijos nuestros, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Sí, yo sé, pero a mí me enseñaron así y me sale así, pero no tiene nada de malo. Pero si el Señor dice que no llamemos aquí en la tierra a nadie Padre, debemos hacer caso a la palabra. No podemos hacer la voluntad nuestra. Nosotros somos todos hermanos, como dice acá, porque acá dice, y todos vosotros sois hermanos, en el versículo 8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, que no queramos nosotros que nos digan maestro, ¿verdad? Que queramos figurar y todo, porque uno es vuestro maestro, el Cristo es el único que debe brillar. Yo debo menguar, Él debe crecer. El Cristo y todos vosotros sois hermanos, somos todos hermanos, gloria a Dios, somos hermanos y debemos obedecer acá lo que el Señor dice, porque si no, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque hay un síndrome dando vuelta, que es el síndrome de Lucifer. Y recordemos lo que quiso hacer Lucifer, hacer un trono de lo alto y ser igual al Altísimo, ¿verdad? Si acá el Señor dice que nadie es maestro, no nos hagamos maestros de nadie. Porque nosotros lo que hacemos es transmitir la palabra. Yo hoy lo que estoy haciendo no estoy enseñando nada, porque no tengo nada que enseñar. Claudio Orona es mi apellido, no tiene nada que enseñar. Sí, lo que estoy haciendo es dejándome usar por el Espíritu Santo. Él fluye y habla de la palabra de Dios, porque la palabra ¿a dónde nos va a llevar? A Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo, ¿verdad? Él es el único merecedor de toda gloria, exaltación, de toda honra. Así lo dice Apocalipsis capítulo 5, hermano. Él es el que venció. Él es el que venció. Entonces a Él le debemos dar toda gloria, todo honor. Él es el que debe brillar, Él es el que debe resaltar. Nosotros somos colaboradores, nada más, colaboradores. Sí, te leo Efesios 4, estás esperando que te lea Efesios 4, pero ¿por qué usted va en contra de...? No, yo no voy en contra de nada, yo leo la palabra. Leo la palabra que es útil para enseñar, para corregir. La palabra dice, fíjate qué tremendo, ¿no? 4:7, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de fe, el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mira, cuando un rey iba a tomar una ciudad y ganaba, conquistaba, ¿sabés lo que hacía el rey? Es lo que hizo David en un montón de conquistas que tuvo. Tomó el rey el oro para sí, el tesoro para sí, por eso creció tanto financieramente David, gloria a Dios, es porque él tomaba los dones, pero acá dice todo lo contrario que hizo Jesucristo, y dio dones a los hombres. Y ese que subió, dice el versículo 9, que es sino el que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y acá viene la tarea, esta es la tarea, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién se debe edificar? El cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, debemos estar siempre atentos y alerta, hermano. Lo que nunca nos va a llevar al error es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. El enemigo también conoce la palabra, entonces debemos tener mucho cuidado. Si quien enseña está lleno de soberbia, lleno de egoísmo, lleno de que quiere resaltar, de que quiere figurar, como dice aquí, que hacen con las vestiduras, gloria a Dios, que pueden ensanchar sus filaterías, ¿verdad? Y extienden los flecos de sus mantos. Si vos ves que hay alguien hacen así y estás justo vos en esa iglesia, hermano, empezá a orar. Empezá a orar y no te queda otra más que orar y orar y orar. Porque esa persona está equivocada y vos estás en este grupo que esa persona está equivocada. Gloria a Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. A nadie debemos llamar maestro en esta tierra. Yo cuando hice el Instituto Bíblico, me tocó estar en un lugar donde había maestros, profesores, ellos no se hacían llamar maestros, eran profesores de teología y había materias muy, muy constructivas, Nuevo Testamento 1, 2, Antiguo Testamento 1 y 2, después los libros de los Evangelios, crítica bíblica, lectura bíblica, griego, o sea que era muy completo y eran los profesores del Instituto IVA, en el lugar donde yo estaba, contrataban el servicio de estos profesores para que nos capaciten. Y ellos nunca, jamás trataron de imponer alguna doctrina. En el lugar donde yo hice era de inclinación presbiteriana, de los coreanos, en la iglesia Cheil de Corea, que está en la calle Carabobo, avenida Carabobo, 1200, en Flores. Ellos tenían un espacio muy bonito que lo dedicaban para que ahí se pueda desarrollar el Instituto Bíblico con estos profesores, la verdad, de mucha experiencia y muy capacitados, pero nunca jamás nos dieron una inclinación doctrinaria, jamás, ni hacia donde estábamos, que era un instituto rentado por un presbiterio, inclinación presbiteriana, ni cada uno porque eran pastores de iglesia ellos también, ni por la forma de ellos implementar la palabra de Dios en sus congregaciones. O sea que cuando uno lee la palabra de Dios, hay una sola doctrina, que es la sana, la de Cristo. Se sujeta a lo que Dios dijo. Entonces no puede haber error, no puede haber equivocación. Obviamente, a algunos les resulta pesado en el sentido de que si nosotros nos sujetamos a todo lo que el Señor dice, me ha tocado tener charla con personas que te dicen, pero es muy aburrido, es muy pesado. El culto debería ser, hermano, según dice la palabra, un lugar donde uno va y ora y hace cánticos espirituales, ¿verdad? Que no tienen emociones, sino tienen poder de Dios, porque son cánticos. Yo no me crié en una iglesia así como la que digo que debería ser. Yo me crié en una iglesia pentecostal, lo voy a decir con todo respeto, una iglesia bochinchera, ¿verdad? De mucho ruido, pero después la palabra es la que te va corrigiendo. La palabra te corrige. El templo debe ser un lugar donde uno va a oír palabra de Dios y las piedras vivas son contenidas en ese templo y el Espíritu Santo se tiene que mover ahí. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Donde el que debe brillar siempre es Jesucristo, donde siempre debemos exaltar es a Jesucristo, de eso está hablando la palabra, que a nadie llamemos Padre y que a nadie llamemos Maestro, es lo que dice la Escritura. Después, mirá, hermano, si vos querés obedecer, vos que te hacés llamar maestro, si vos después de esto
no querés obedecer al Señor, ya es problema tuyo, el Señor le arreglará cuenta contigo. Si a vos te hacés llamar Padre Espiritual, después de escuchar esto, que ya lo habrás leído montones de veces, ¿verdad? Y vos querés seguir haciéndote llamar Padre Espiritual, ya es problema tuyo, ya la palabra hoy el Señor puso en mi corazón que pueda hablar de esto, ¿verdad? Para que el único que deba ser exaltado es nuestro Señor, el único, y no comparte su gloria al Señor. Entonces, nosotros debemos ser humildes, ir detrás del Señor, porque la recompensa, hermano, está en los cielos, y es grande. Es grande. Escuchaba un himno viejo que dice de que más allá del sol tenemos una mansión. Que más allá del sol, hablaba con mi nena también, papi, ¿dónde vive nuestro Padre? Nuestro Padre vive más allá del sol, está allá en el tercer cielo, nos está esperando, algún día nos vamos a reunir con Él. Debemos portarnos bien, debemos obedecer lo que Él dice para que nos encontremos nuevamente, porque antes de la fundación del mundo ya fue determinado que vengamos, que pasemos por este mundo, gloria a Dios, y pasamos por acá y tenemos que volver, hermano. Tenemos el camino, porque yo soy el camino, dice Jesucristo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces debemos seguir a Jesucristo. Hermano, salgamos de esas inclinaciones medio raras que lleva a la confusión. Gloria a Dios. Mientras buscaba recién un versículo, termino de leer algo y a ver si lo encuentro. Le voy a pedir al hermano Mauro si podemos ir con una canción, si puede ser. Gloria a Dios. Ahora él la va a preparar. Gloria a Dios. Y mientras voy a ir buscando este versículo, este pasaje que leí. ¿Estás, hermano Mauro? Gloria a Dios. La canción, un temita. Gloria a Dios. Se rinde el fracaso, la fe sigue luchando. Faltan 5 para las 12. Yo aquí solo llorando. Mis amigos ya se fueron, yo con mi guitarra en mano, con lápiz y papel en la sala de mi casa llorando. Dios y mi guitarra, el desahogo de todos mis quebrantos. De momento oigo una voz que me dice: ¿qué haces ahí llorando? Aunque todos te abandonen, yo siempre seguiré a tu lado. Tomó el pañuelo y mis lágrimas fue secando. Era Jesús que a tiempo había llegado. Comienzo a escribir esta canción que me va libertando. Ríos de agua viva por toda mi ser van llenando. Comienzo a hablar nuevas lenguas y termino danzando. Y el que sienta el Espíritu Santo levante sus manos. Esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. ¿Cuántos están sintiendo que aquí llegó Jesús? Llegó el poder, la autoridad, llegó la unción. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de su amor. La casa antes vacía, ahora está llena de su amor. Comienzo a escribir esta canción que me va libertando. Ríos de agua viva por todo mi ser van llenando. Comienzo a hablar. Gloria a Dios.
Aquí encontré. Fíjate vos lo que estábamos leyendo en Mateo, de que el Señor recalca, lo afirma, de que no llamemos a nadie maestro, no llamemos a nadie Señor, porque uno es maestro, el Cristo, y uno nuestro Padre, que está en los cielos, ¿verdad? Y en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Fíjate que dice, hermano, apártate de tales. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y también en Filipenses capítulo 4, verso 10, habla el apóstol Pablo, también dice: en gran manera me gocé en el Señor, 4:10 de Filipenses, en el Señor, de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues es aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, hermano. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, y así teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Nada vamos a sacar de acá, hermano. El acumular, el tener, el ser egoísta, el querer sacar ganancia de cosas que no corresponde para nosotros, hermano. Por eso, ya tienen su paga. Si estás prestando atención a esta palabra, empezá a orar. Si estás en un lugar donde están torciendo el evangelio, hermano, empezá a orar, porque corre en riesgo tu salvación, hermano. Corre mucho riesgo, hermana, tu salvación. Debemos cuidarla como tesoro, la salvación. Por eso, si nosotros leemos la Escritura, vamos a estar, gloria a Dios, aprendidos por el Señor. La Escritura te enseña, el Señor te enseña. ¿Cómo te enseña? A través de la Escritura. Nosotros simplemente somos transmisores. Yo incentivo a los hermanos, a las hermanas, a empezar a consumir más Biblia y oración, hermano. Es el condimento especial para la salvación de nuestra alma. Biblia, oración, Biblia, oración. ¿Por qué no digo ayuno? Porque ya he recibido mensajes de que me dicen: pastor, usted no habla mucho del ayuno. Es que nosotros, yo hablo en el caso mío, los pastores que tenemos que tener un trabajo secular. Nos cuesta mucho ayunar, porque es la verdad, hermano. Pero porque el ayuno tiene que ser para Dios y tiene que ser un tiempo apartado para Dios. Yo no puedo presentar ayuno a la mañana e irme a trabajar. Ahí ya rompí el ayuno. Ese no tiene sentido. No tiene sentido tampoco que haga un ayuno de 15, 20 horas. ¿Para qué? Eso no es lo que Dios me demanda. ¿Querés que lo leamos? Vamos a buscarlo en Zacarías 7. Zacarías 7, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas llamados menores. Zacarías capítulo 7. Vamos a hablar, el Señor aquí nos habla de un tipo de ayuno. Gloria a Dios. Algunos le llaman el ayuno de Daniel, aquellos que comen solamente legumbres, frutas. Gloria a Dios. Ese es otro tipo de ayuno. Gloria a Dios. Son tan finitas las hojas de mi Biblia que a veces me cuesta, gloria a Dios, poder encontrar, ¿viste? Zacarías capítulo 7. Si vos ya lo encontraste, esperame que yo ya llego. Zacarías 7, acá está Zacarías, vamos al capítulo 7. Dice:
Aquí en el capítulo 7 lo que sucede de que mandaron a preguntarle a Dios a través del profeta si iban a presentar otra vez ayuno, como lo venían haciendo durante un tiempo. Y dice en el versículo 4, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis el 5º y el 7º mes, estos 70 años, no era un día, 70 años venían ayunando el 5º y el 7º mes. ¿Habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero, cuando Jerusalén estaba abatida y tranquila, sus ciudades en sus alrededores y en el Negev y en Cefela estaban también habitados? Pero el ayuno que hacían, ¿era para Dios? ¿Habéis ayunado para mí?, dice el Señor. Y generalmente cuando se ayuna, empieza la lista de peticiones, el ayuno y las peticiones, pero eso no es lo que Dios está esperando. Si nosotros ayunamos, tiene que ser un tiempo apartado para Él, por Él. Entonces, los que somos pastores y tenemos el trabajo secular, se complica demasiado, hermano, el ayuno. Pero cuando ayunamos, no debemos presentarnos en el ayuno con la listita de peticiones. No, eso es otra cosa. Después oramos, después del ayuno, oramos por las necesidades que tenemos. Porque si tenemos necesidad, debemos presentarnos con oración y ruego delante del Señor. La palabra nos enseña eso. Pero también en Isaías 58, gloria a Dios, habla del verdadero ayuno. Isaías capítulo 58, hermano. Isaías 58. Yo lo busco, te leo algunos versículos, vos léelo todo, igual que lo que leímos en Zacarías. En el verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Lee los versículos anteriores que habla que yo no te mandé a que te mueras de hambre, que te revuelques en silicio y que rasgues tu... No, ese ayuno, hermano, el ayuno que Dios aprueba es cuando uno aparta un tiempo para Él. Y acá tiene como título en Isaías 58 el verdadero ayuno. Y fíjate vos la misericordia que el Señor quiere que nosotros tengamos con los demás. Entonces, hagamos caso a la palabra de Dios, hermano. Debemos hacer caso a la palabra de Dios. Aleluya. Fíjate vos cómo el Señor quiere, a través de su palabra, dice, es útil para enseñar, para corregir. Yo ya lo dije en varias oportunidades, ¿no? Cuando yo empecé en el Evangelio y fui aprendiendo según me iban enseñando, fui aprendiendo de una manera, la cual me choqué con una pared cuando empecé yo a buscar de Dios, movido por el Espíritu Santo, ¿verdad? A enterarme de la verdad. Y para mí, la verdad que fue una confrontación tremenda que Dios hizo conmigo a través de su palabra. Estaba, por un lado, lo que yo había aprendido de personas que yo consideraba que eran lo correcto que me estaban enseñando, a lo que dice la palabra. Entonces, fue muy duro el cambio porque era totalmente en muchas áreas distinto lo que dice la palabra a lo que me enseñaron. Pero la palabra es la que te enseña, hermano. ¿A quién yo le voy a hacer caso entonces? ¿Al hombre o le hago caso a Dios? Ahí tiene que estar mi pregunta, mi interrogante. ¿A quién le hago caso?
es muy bonito tener un pastor porque es un don de Dios. Primero en la familia donde hay un pastor. La familia que tiene un pastor recibe un regalo grandísimo. Pero para el pastor es muy difícil pastorear a la familia. Si sos pastor, vas a estar de acuerdo con esto. Porque también, si sos pastor, sos papá, sos abuelo, sos cuñado, sos tío, sos hermano, sos yerno, ¿verdad? Entonces, pastorear, ser pastor dentro de una familia es complicadísimo. Gloria a Dios. Pero es un regalo de Dios y la familia muchas veces no sabe, no que no le faltan el respeto, a nosotros no nos faltan el respeto. Gloria a Dios. Pero tampoco nos tienen que venerar, obviamente que no, va en contra de lo que Dios manda. Pero muchas veces, en muchos casos, la familia no se deja pastorear por el pastor, siendo que cuando dice, y no llamé a nadie padre en la tierra, la función de papá aquí en la tierra es, si vos buscás la etimología de la palabra papá, te vas a dar cuenta y vas a aprender de que quiere decir también sacerdote. Y es lo que el Señor manda, que los padres seamos sacerdotes de nuestra casa. Y si a eso le sumás que Dios quiso, por antojo de Él y por plan de Él, uno de esos sacerdotes llamados papá, darle el don pastoral, es más complicado todavía. Pero es lo más hermoso que hay sobre la tierra, poder servirle y honrarle a Dios a través del pastorado. Muchas veces criticado, muchas veces no tenido en cuenta, pero si no lo tuvieron en cuenta a Jesús, hoy en la actualidad no le hacen caso a Jesús. Entonces nosotros debemos disfrutar el poder expresar lo que dice la palabra de Dios y ser felices con eso, ¿verdad? Ser felices con poder expresar la palabra de nuestro Dios. Le vamos a pedir a nuestro hermano Mauro otra canción, gloria a Dios, otro tema, una alabanza que está apartadita ahí y ya volvemos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver... Gloria a Dios, aleluya.
Vamos a ir cerrando. Hay un versículo más que vamos a leer. Te dije, eran muchísimos los versículos del capítulo 23, 39. Seguiremos en otro día cuando Dios disponga, pero hay un versículo más que quiero compartir, el 15 del capítulo 23 de Mateo, y dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Gloria a Dios. Prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Eso es un prosélito. Dice que recorren mar y tierra, les decía el Señor Jesucristo. Mar y tierra recorrían para hacer un prosélito, convertir un gentil en el judaísmo, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, le decía a los hipócritas, escribas y fariseos. Que no nos pase así nosotros, que hagamos cualquier cosa para que venga alguien al Evangelio y le terminemos enseñando mal las cosas. Y en vez de ir en salvación, se vaya en condenación. Primero y principal, que nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo si no es enviado por el Padre. Nadie, hermano, nadie, no hay uno solo. O sea que yo no voy a convertir a nadie. Nadie se va a acercar a Cristo si no es enviado por el Señor. Gloria a Dios. Y en Juan capítulo 1, te había dicho de memoria el versículo 13, los cuales no son 12, dicen: más todo lo que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Nosotros anhelamos que todos sean hijos de Dios, pero fíjate lo que dice el 13, los cuales no son engendrados, o sea que no van a dar a nacimiento, y dice acá, no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto quiere decir, hermano, de que no debemos andar en la búsqueda nosotros de querer que alguno se convierta al Evangelio, porque, hermano, no estamos entendiendo la palabra de Dios. El Señor se va a encargar en el momento justo y oportuno, como lo fue para vos y como lo fue para mí. Sí, ya sé, escuchaste la palabra en una campaña, te dieron un tratadito. Yo también escuché palabra en campañas, también me dieron trataditos, pero hasta que el Señor no me llamó, Él me llamó, yo no fui a los pies de Cristo. Sí, escuchaba en las campañas, iba a las campañas, he ido a varias iglesias, pero hubo un momento que recibí el llamado de Dios. Y ahí se cumple lo que dice aquí, por voluntad de Dios. La voluntad siempre tiene que ser de Dios. Entonces no andemos como los judíos buscando por mar y tierra personas para que se conviertan y llevarlos al mismo infierno. Tienen que venir al Evangelio por llamado de Dios. Es un llamado, como si vos recordás, sí, hace muchos años que te convertiste. Dios te llamó, Dios te llamó. Quizás lo rechazabas a rajatabla, quizás le habías cerrado las puertas de tu corazón, porque no era el momento de que lo recibas, gloria a Dios. Pero cuando fue el momento, viniste a los pies de Cristo. Amén. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración para despedirnos y te invito a que nos volvamos a encontrar el próximo viernes de 18 a 19 horas. Y te invito a que leas la palabra de Dios, que te puedas instruir, que puedas crecer, gloria a Dios, que puedas aprender, que puedas corregir para agradarle al Señor y presentarte a Dios como un obrero sin que tiene de qué avergonzarse. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por cada uno de los hermanos, hermanas que oyeron y acompañaron y oirán y seguirán acompañando, Dios mío, gloria a Dios, aún los programas sucesivos. Dios mío, que tú los bendigas, que los alcances, Señor amado, con tu poder maravilloso, y que, Señor, curas a cada uno de tus siervos y siervas que seguirán hablando de ti con el recorrer de las horas y los días desde este lugar. Bendice este lugar, Dios mío, Señor, santifícalo aún más, Padre, para la gloria poderosa de tu nombre. Amén y amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, el próximo viernes, 18 horas,
En este lugar, Radio La Predicadora, en Punto de Unión. El pastor Claudio te saluda. Dios te bendiga. Y no cruza los brazos, no se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando.